¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso de Excel. Hay que recordar que tenemos una carpeta donde estamos guardando nuestro libro de Excel. Tenemos un libro ahí, podemos utilizar el mismo, pero también podemos abrir otro. Yo voy a abrir un nuevo libro. Si deseas puedo utilizar el mismo libro o abrir uno nuevo. Ahí está, le damos libro en blanco. Y bueno, entonces por defecto ya saben pues que nos coloca en la celda, en la primera celda, en la celda 1 en este caso. Ya sabemos que primero nos vamos a la columna y luego a la fila, pero entonces esta sería la celda A1. Entonces si nosotros queremos ir a la última celda, por ejemplo de la fila 1, podemos utilizar el control y la tecla direccional a la derecha. Si queremos regresar, control flecha direccional a la izquierda. Entonces para los que no saben cuáles son las teclas direccionales, lo tenemos acá, ¿no? Ahí están las teclas direccionales. Igual si quiero ir a la última celda de la columna A, puedo utilizar también control y flecha direccional hacia abajo. Ahí estoy en la última celda de dicha columna, ¿no? Bueno, entonces no sé, es rápidamente irse a una celda a la última celda por decir, pero si nosotros queríamos ir a una celda en concreto, por ejemplo, si yo observo mi pantalla, yo puedo observar quizás hasta la columna P y hasta la fila 23. Si yo quiero ir a la celda, por ejemplo esta celda que sería la celda O, estando en la fila 16, accedo a ella rápidamente. Pero si quiero ir a una celda rápidamente que no puedo observar en mi pantalla, me va a complicar un poco. Por ejemplo, yo quiero ir a la celda de repente N800, entonces yo tendría que utilizar el mouse, el scroll del mouse, la ruedita del mouse, o si no, puedes utilizar la barra de navegación y bajar hasta llegar quizás a la fila 800, que si estamos hablando pues ahora recién estoy en la fila 350, sigo bajando y pues ahora ya me encuentro por ejemplo en la fila 532, 533, pero me voy a demorar en llegar a ella. No, sí lo podemos hacer, pero no vamos a demorar. Por ejemplo ahí está, ¿no? Yo quería llegar a la celda N800, ahí está, entonces sería esta, ¿no? N800, pero observamos como me demora un poco en llegar a esta celda. Entonces voy a seleccionar cualquier celda, voy a utilizar control flecha direccional hacia arriba. Ahí está, pues situarme en la primera fila, la fila 1. Y bueno, la idea es ir rápidamente a esa celda. Para poder llegar a esa celda rápidamente, estando en la fecha inicio, nos vamos por acá al grupo modificar y tenemos un botón llamado buscar y seleccionar, o nos podemos guiar si tiene otro nombre. Creo que en la versión 2016 lo han cambiado el nombre, pero nos podemos guiar por quizás por este icono, aunque creo que le han puesto una lupa, si es que no me equivoco, pero bueno, ahí está. Si no es por el icono, puede ser por el nombre. Listo. Entonces si yo despliego esta opción, tengo por acá una opción que me dice ir a. Si yo lo doy clic acá, ir a, me sale esta ventana. Aquí yo puedo colocar, por ejemplo, ya sabemos que cada celda tiene un nombre y primero se nombra la columna. Entonces yo quiero ir a la celda N800, ahí está, N800, bueno, estaría muy abajo. Entonces yo colocaría por acá entonces N800, le doy a aceptar y como rápidamente me ha llevado a la celda N800, no, ahí está, 800 N, de acuerdo. Entonces si yo quiero ir rápidamente a la celda de repente, a ver, por decir Z 3500, coloco Z 3500 y le digo aceptar y ahí está. Esta sería la celda Z 3500, ¿de acuerdo?
ahí está. Pero para poder acceder a esta opción no hay que ir directamente siempre acá. Podemos utilizar, voy a regresar primero a la primera celda, control flecha hacia arriba y luego control flecha a la derecha, y ahí estoy ahora en la celda A1. Entonces si yo quiero ir a una celda, no siempre voy a ir a esta opción. Puedo utilizar la combinación de tecla, por ejemplo control I, presionando la tecla control y luego la tecla I. Puedo también abrir esta ventana y aquí pues yo colocaría ya el nombre. Voy a irme a la celda H100, a una celda cerca, y ahí está, ¿no? Celda H100, de acuerdo. Entonces puedo utilizar también la tecla control I. Bueno, voy a regresar nuevamente a la primera celda, y ahí está. Entonces toda celda tiene nombre, como le acabo de indicar. Por ejemplo, yo voy a pintar, voy a utilizar estas celdas que se puede observar en la pantalla, en mi pantalla, y para no ir tan lejos, ¿no? Pero puede servir a una celda que se encuentra mucho más lejos, en una fila mucho más, en una fila de un número muy largo, de una columna de una letra, no sé, ¿no? Pero para este ejemplo vamos a utilizar celdas que cercas, ¿no? Que podamos observar. Ahí sí es lo mismo. Entonces, por ejemplo, voy a pintar este de acá, que sería por ejemplo la celda I9 en este caso. Si yo quiero ir a esta celda I9, por ejemplo, me encuentro en A, presionaría control I y colocaría acá I9 y ya está, y rápidamente me lleva, ¿no? Estoy colocando el nombre de la celda, pero sin embargo a esta celda también podemos darle nosotros un nombre. Voy a seleccionar nuevamente la celda I9 y me voy a ir al selector de celdas, que lo tenemos por acá, y lo voy a cambiar el nombre. Para ello primero tenemos que seleccionar la celda que queremos cambiar el nombre. Una vez seleccionado, nos vamos por acá, lo voy a pintar, antes de eso lo voy a pintar de color rojo, y por ejemplo a esta de acá, que es la celda F7, lo voy a pintar de color verde, ¿no? Verde, ahí está. Entonces voy a seleccionar la celda que está de color rojo y por acá lo voy a decir rojo, le doy al enter, listo. Ahora selecciono esta celda y acá le digo por ejemplo verde y le doy al enter. Ahora si yo quiero ir a esta celda, estando seleccionado por ejemplo la celda 1 o otra celda cualquiera, presiono control I y esta vez en vez de decirle J9 lo voy a decir rojo y acepto, y ahí está, rápidamente me lleva a esta celda. Estando ahora en la celda que ahora se llama rojo, presiono control I y ahora le digo por ejemplo verde, aceptamos y rápidamente me lleva a esta celda. Entonces así nosotros podemos cambiar, ¿no?, el nombre de las celdas o también por ejemplo un rango de celdas. Para yo poder seleccionar un rango de celdas necesito presionar el cursor y arrastrar, ya sea a la derecha o hacia abajo, o primero a la derecha y luego hacia abajo, dependiendo la cantidad de celdas que quiero arrastrar. Pues si quiero arrastrar solamente en la columna A hasta la fila 9, puede ser hasta ahí. Si quiero arrastrar por fila, en la fila 1 hasta de repente hasta la columna E, ahí está, ¿no? Pero si quiero arrastrar de repente hasta la fila 10 y columna E, entonces sería esto, ¿no? Ahí está, fila 10 columna E, ¿no? Entonces tendría que llegar hasta este punto, ¿no? Entonces arrastrando el cursor yo puedo seleccionar. Por ejemplo, voy a señalar este pedacito de este rango de celdas que sería de C, desde C13, ¿no?, desde C13 hasta F16, ¿no?, hasta F16. Entonces si yo tengo seleccionado y le doy acá un nombre, por ejemplo lo voy a llamar tabla, ¿no?, por decir, y le doy al enter, ahí está. Si yo selecciono cualquier celda ahora y me voy y presiono la tecla control I para abrir esta ventana y por acá escribo tabla para ir a esa tabla, le digo aceptar y ahí está, me selecciona todo este rango de celda, porque todo este rango de celda tiene un nombre llamado tabla. ¿Okay? Esto nos va a servir quizás cuando tengamos tablas que no podamos observar en nuestra pantalla, quizás estén muy lejos, una columna lejana, una fila lejana,
y para poder llegar a esa tabla rápidamente podemos darle un nombre a esa tabla. Bueno, hasta acá este video, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.